Bueno, y continuamos con la clase de cinemática del trauma. En esta segunda parte de la clase vamos a tratar acerca de los traumatismos contusos y los accidentes en vehículos automotores, las lesiones de peatones y las caídas. Comencemos entonces con esta segunda parte y pues espero que sea de mucha utilidad la información que aquí vamos a tratar. Tengamos en cuenta, cuando analizamos la cinemática del trauma, tenemos que revisar efectos mecánicos en el vehículo y los efectos estructurales en el cuerpo del paciente. Son dos elementos claves que debemos tener presentes al momento de evaluar la escena y el paciente de un accidente de tráfico. Dentro de los factores para evaluar la escena, debemos revisar la dirección del impacto. Esto nos puede dar una idea, muchas veces las huellas de frenado que dejan los vehículos, verificar el daño externo al vehículo y también el daño interno, es decir, qué tanto se deforma el habitáculo del vehículo hacia adentro, y esto pues también nos puede dar una idea de la gravedad del impacto. Esa idea de la gravedad del impacto también nos acerca a una aproximación de las posibles lesiones que podemos encontrar en nuestro paciente. El traumatismo contuso tiene entonces como características dos tipos de fuerzas, que son las que generan daño en el cuerpo del paciente: fuerzas de desgarro y fuerzas de compresión. Vamos a mirar cada una de ellas y cómo pues puede afectar las estructuras del cuerpo humano. Dentro de las fuerzas de desgarro, podemos decir que se generan por una diferencia de velocidad brusca entre las estructuras. Cuando un vehículo, por ejemplo, viaja a 100 km por hora y se estrella con un elemento fijo como un poste, como un árbol, vamos a generar una desaceleración precipitada de 100 km por hora a cero. Esto ocasiona que haya unos efectos de esa desaceleración que son muchas veces letales en algunas estructuras, como por ejemplo el corazón, como por ejemplo el hígado. En este caso podemos citar el desgarro aórtico o cizallamiento aórtico, en donde hay un desprendimiento del corazón a la altura de la aorta. También se puede generar desprendimiento del vaso o desprendimiento de la arteria renal. Estas lesiones pues resultan ser bastante complicadas y bastante graves para el paciente. Dentro de las fuerzas de compresión vamos a tener que es una fuerza que se ejerce por presión directa en órganos y estructuras. Esa fuerza de compresión la ejerce, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el cual comprime las estructuras intestinales entre el cinturón de seguridad y la columna, y esto ocasiona que estas estructuras también se puedan dañar. Entonces, como el cinturón de seguridad está reteniendo el cuerpo, ejerce una presión sobre la pared abdominal, pero si recordamos las leyes de la energía de Newton que veíamos en la clase anterior, las estructuras van a seguir desplazándose hacia adelante hasta que encuentran una estructura que las frena. Aquí también cabe recordar el efecto de la triple colisión. Recordemos que en la triple colisión, cuando el vehículo choca contra un árbol, por ejemplo, el conductor sigue desplazándose hacia adelante hasta que la estructura del vehículo o el cinturón de seguridad lo retiene, y en este punto los órganos siguen desplazándose hacia adelante hasta que la pared del cuerpo, las paredes naturales del cuerpo, detienen a estos órganos. Y esta sería la tercera colisión. Recordemos siempre este principio. La primera colisión va a ocurrir entre el vehículo y el objeto fijo, la segunda colisión entre el paciente y la estructura del vehículo, y la tercera colisión entre los órganos internos y las paredes naturales del cuerpo. Dentro de la colisión por vehículos automotores podemos tener diferentes tipos de impactos, y de acuerdo al tipo de impacto que nosotros estemos afrontando en nuestra escena, asimismo vamos a tener que puede ser un impacto frontal, puede ser un impacto posterior, un impacto lateral, un impacto rotacional o un volcamiento. De acuerdo al tipo de choque o tipo de impacto que nosotros tengamos, asimismo vamos a poder encontrar unos patrones de lesión específicos.
En el impacto frontal, aunque el vehículo se detiene súbitamente, este se va a deformar hasta absorber la mayor cantidad de energía. El cinturón de seguridad y las bolsas de aire van a absorber también parte de la energía y pueden existir lesiones por desaceleración. Si el vehículo se desplaza a 100 km por hora, sus ocupantes también van a la misma velocidad y por eso en el momento del choque, cuando llegamos al punto de la segunda colisión, los órganos también van desplazándose a esa misma velocidad y esto es una consideración que debemos tener presente. En un impacto frontal entonces vamos a tener una sumatoria de las velocidades. Si este vehículo, el del lado izquierdo, viaja a 60 km por hora y este también viaja a 60 km por hora, el choque se va a producir a 120 km por hora aproximadamente, es decir, una sumatoria de las velocidades. Recordemos la fórmula que mirábamos en la primera parte de la clase y ahí analizábamos que a mayor velocidad, mayor probabilidad de daño en el cuerpo del paciente. Cuando una persona se choca de manera frontal en un vehículo, pueden haber varias opciones. Una es que salga por encima y hacia arriba del volante, es decir, por encima de la guantera. En este punto pueden haber lesiones por desaceleración, lesiones por cizallamiento, es decir, desprendimiento de algunos órganos, traumas craneoencefálicos y raquimedulares cuando la cabeza choca con el parabrisas, traumatismos abdominales secundarios a la compresión del cinturón de seguridad y puede haber un trauma cardíaco por desaceleración. Recuerden el ejemplo que les estaba nombrando a lo largo de esta clase, que es el desprendimiento aórtico, el cizallamiento aórtico que se da por desaceleración. Cuando decimos que el choque se da por encima y hacia arriba del volante, es porque el cuerpo de la víctima se desplaza por encima de esta zona, es decir, por encima del volante, y si el paciente no tiene cinturón de seguridad, va a salir eyectado del vehículo y pues va a tener mayor probabilidad de daño grave y de muerte. En la trayectoria hacia abajo y por debajo, vamos a encontrar este tipo de lesiones: fractura de tobillo, fractura de rodilla, luxación del acetábulo, es decir, la articulación de la cadera, fracturas de fémur y lesiones vasculares de miembros inferiores. Esto pues no exime de que también haya de pronto una lesión a nivel abdominal por la retención del cinturón de seguridad. Aquí vemos entonces en este diagrama el desplazamiento del ocupante por debajo del volante. Esta zona que está aquí, que es donde va la guantera del vehículo, en los manuales de atención prehospitalaria se le llama el salpicadero. Si llegamos a la escena y en esta zona del vehículo por dentro hay daños, lo más seguro es que el cuerpo de la víctima fue el que rompió toda esta estructura plástica que generalmente traen los vehículos acá y nos puede hacer pensar en lesiones en los miembros inferiores, en rodilla, en la región acetabular y también en la zona de los pies y tobillo. El cinturón de seguridad entonces puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte del paciente, ya que previene la eyección del mismo y cuando el paciente sale eyectado por el parabrisas, pues tiene mayor probabilidad de morir en el incidente. En el impacto posterior aparece algo muy clásico que se llama el síndrome de latigazo. Cuando las personas generalmente retiran o les quitan los apoyacabezas a los vehículos y otro vehículo los golpea por detrás, aquí hay dos elementos que el manual nos describe como el coche bala y el coche objetivo. Si el coche bala o vehículo bala viaja a 90 km por hora y este vehículo viaja a 30 km por hora, aquí no vamos a sumar las velocidades, sino que las vamos a restar, porque estos 30 km por hora a los que va este vehículo le resta a la fuerza de impacto que lleva el vehículo bala. Entonces, en el impacto posterior, lo que vamos a hacer es restar las velocidades aproximadas. Pero acá, si no hay apoyacabezas, la cabeza del paciente se va a desplazar hacia atrás en el momento en que el vehículo bala choca la parte posterior del vehículo del paciente. Cuando el choque termina o termina en un segundo choque de la parte frontal del vehículo, la cabeza se desplaza hacia adelante y esto genera una lesión a nivel cervical. A esto le llamamos síndrome de latigazo.
En el impacto lateral vemos que el vehículo es embestido por el coche bala o el vehículo bala por uno de los lados del vehículo objetivo. Esto hace en muchas ocasiones o que el vehículo se salga de la carretera o que después de ese choque lateral se produzca un volcamiento. En este punto debemos evaluar muy bien la intrusión, es decir, qué tanto se deformó el habitáculo del vehículo hacia adentro, y evaluar la deformación del vehículo también. Esto nos puede dar un estimativo de qué daños vamos a encontrar en la víctima. En el impacto lateral, entonces, podemos sospechar de una fractura de clavícula del mismo lado donde chocó el vehículo bala, un traumatismo de tórax, un traumatismo en el abdomen y pelvis, fracturas de fémur y lesiones severas en cuello y trauma craneoencefálico, sobre todo si el vehículo no tiene bolsas de aire en los marcos laterales. Desafortunadamente en nuestro país, la existencia de airbags o bolsas de aire se convirtió en un lujo y muchas veces por vender el vehículo más barato quitan los airbags laterales y dejan solamente los frontales, entonces deja totalmente desprotegido al conductor en caso de un impacto lateral. Hay una variante de este tipo de impactos y es un impacto frontal lateral, y es cuando el vehículo no choca directamente de frente ni directamente por un lado, sino que chocan las esquinas. Esto lo que va a ocasionar es que el intercambio de energía produce un impacto rotacional, es decir, una vez los vehículos chocan, salen dando vueltas hasta que se detienen. En este caso también puede haber volcadura de uno de los vehículos o de los dos vehículos tras el impacto rotacional. En este impacto rotacional podemos ver una combinación de las lesiones de choque frontal con las de choque lateral, las que habíamos enunciado anteriormente. En el volcamiento no podemos describir un patrón de lesión específico, ya que como el vehículo da varias vueltas, sale dando tumbos por la calle, lo que nosotros vamos a encontrar es una lesión con un patrón muy difícil de determinar, donde puede haber desgarros, donde puede haber eyección del vehículo, donde puede haber colisión con otros vehículos y con otras estructuras de la carretera, como pueden ser árboles, postes o inclusive los mismos barandales de las avenidas. En caso de volcamiento, pues vamos a tener un paciente un poco más complejo de evaluar y de tratar. Dentro de los sistemas de protección y sujeción que se encuentran en los vehículos, tenemos a los cinturones de seguridad. Recordemos que los cinturones de seguridad deben ser siempre de 3 puntas como mínimo, para que el cuerpo del conductor y el cuerpo de sus ocupantes esté bien sujetado al asiento, y en caso de algún choque, la parte inferior del cuerpo a la altura de la pelvis pues no quede suelto. El paciente que sale eyectado tiene 6 veces más probabilidades de morir que el paciente que queda en el vehículo atado al cinturón de seguridad. El 77% de las personas que salen eyectadas de un vehículo en un choque fallecen. Los choques en motocicleta también son muy comunes, sobre todo por el amplio uso de este tipo de transporte en nuestra sociedad. En el caso de los choques por motocicletas, vamos a tener un choque de frente en el que la persona sale eyectada de la motocicleta por encima del vehículo que impactó, y en este punto podemos encontrar de manera clásica, dicen los manuales, fractura bilateral de fémur, y por la eyección vamos a encontrar traumatismos craneoencefálicos, traumas cervicales y traumas de tórax y abdomen. La lesión más típica de este tipo de choque es la fractura bilateral del fémur. Los choques de motocicleta también pueden ser de tipo angular, es decir, cuando la moto queda incrustada entre dos vehículos. En este punto, normalmente la mayoría de lesiones ocurren en los miembros inferiores, en los pies, en las rodillas, articulación acetabular y en la región de la cadera. Para la prevención de lesiones, por eso es muy importante que el motociclista utilice zapatos adecuados. Por favor, es importante que no manejemos motocicleta con zapato abierto, ya que nuestros pies quedan expuestos ante cualquier situación. Y si por alguna emergencia nos toca bajar los pies para apoyarnos, si tenemos unas sandalias,
pues vamos a dejar expuesto totalmente el pie. Utilizar un buen casco, un casco que tenga reglamentación. En Colombia, en nuestro país, ya hay una resolución que establece cómo deben ser los cascos reglamentarios de motocicleta. Lo mismo una ropa adecuada. En nuestro país vemos mucho que, más que todo, las mujeres andan en shorts muy cortos, en blusas, sin mangas, sin protección, y a la hora de una caída, pues van a generar lesiones por abrasión contra el pavimento. Por eso es fundamental que el motociclista siempre ande bien protegido contra este tipo de lesión. Entonces, tener una buena chaqueta, un buen pantalón y unas buenas botas, pues nos evitan lesiones por abrasión contra el pavimento en el momento de una caída. Dentro de la prevención de lesiones también hay maniobras que los motociclistas se desarrollan de acuerdo a su experiencia de manejo, y es derrapar la moto. Es decir, cuando ya ven que el choque es inminente, ladean la moto de forma de que la moto salga para un lado y el motociclista salga hacia otro, y de esta forma derrapar en el piso y evitar un impacto directo con un objeto o con otro vehículo. En cuanto a los peatones y las caídas, vamos a mirar entonces algunos aspectos elementales. Las lesiones en peatones tienen tres fases separadas. Hay un impacto inicial, que es cuando el vehículo golpea directamente al peatón, y aquí es donde podemos encontrar lesiones en las piernas y en las rodillas. Después hay un giro de la región dorsal y un golpe del paciente en el parabrisas, y posteriormente, en la tercera etapa o tercera fase, el paciente cae al suelo y por lo general cae con la cabeza por delante, ocasionando traumatismo cráneoencefálico. Siempre tenemos sitios de impacto establecidos en los que sospechamos que pueden haber lesiones más graves. De acuerdo a la estatura del paciente, por eso cambia el patrón de lesión. Entonces, en los adultos vamos a tener lesiones en piernas con fractura de tibia y peroné, lesiones en abdomen con fractura de pelvis y lesiones en tórax con fracturas costales generalmente múltiples. En la cabeza encontramos un trauma cráneoencefálico y trauma raquimedular por el golpe de la cabeza contra el parabrisas. Si miramos aquí en el diagrama, si es un vehículo pequeño, pues vamos a tener lesiones en miembros inferiores y cadera, como ya les describía, pero si es un vehículo mucho más grande, va a impactar de frente al paciente, y generalmente cuando son vehículos de carga o vehículos mucho más altos, el paciente, en vez de salir expedido hacia arriba, lo que hace es tomar una trayectoria hacia por debajo de las llantas. Por eso muchas personas terminan arrolladas y aplastadas por el mismo vehículo cuando son vehículos de carga. En cuanto a los niños, como la estatura es mucho más pequeña, mucho menor, vamos a tener lesiones en fémur y cadera, lesiones en tórax, cabeza y cara, porque la parte frontal del vehículo golpea directamente la cara del paciente. Vamos a tener maceración de miembros superiores por las llantas, es decir, aplastamiento de los miembros superiores por las llantas, y a veces, en muchos casos, puede ocurrir un aplastamiento total o parcial del paciente. Por eso es muy importante enseñarle a nuestros hijos y a nuestros familiares pequeños los riesgos de cruzar una calle sin precaución y qué tipo de lesiones pueden tener. Entonces aquí tenemos una relación de la estatura del paciente frente al vehículo. Ahora, si es un vehículo de carga, pues la situación se complica un poco, porque el conductor muchas veces no alcanza ni siquiera a ver el paciente y no alcanza a reaccionar ni a frenar, y las lesiones son mucho más severas. En cuanto a las caídas, debemos verificar la altura de la que cayó el paciente, la superficie sobre la que cayó, porque no es lo mismo caer sobre un arenal que caer sobre pasto, que caer sobre arbustos o caer sobre una superficie de concreto. Aquí es muy importante la zona del impacto, es decir, la zona del cuerpo que impactó primero el suelo o la superficie en la que cayó el paciente. Y aquí aparece algo muy importante que se llama el síndrome de Don Juan, y le ocurre a las personas que caen de pie, que caen de una altura pero caen de pie. Aquí vamos a encontrar fractura del calcáneo, es decir, del talón, una fractura maleolar, fractura de los tobillos, una fractura de huesos largos, que puede ser tibia, puede ser fémur, y una compresión medular, porque la carga axial, cuando el paciente cae y cae de pie, recordemos las leyes de la energía, el tren superior
lo que es cabeza, tórax y miembros superiores también siguen desplazándose hacia abajo y esa fuerza la reciben los discos intervertebrales, ocasionando una inflamación y ocasionando también déficit neurológico en el paciente y en muchos casos una fractura vertebral por compresión. En las caídas de frente vamos a encontrar una fractura bilateral de las muñecas o de los antebrazos porque el reflejo de protección que tenemos cuando caemos, siempre las personas tienden a colocar las manos hacia adelante y en ese punto vamos a encontrar esa lesión de las manos, de las muñecas o fractura bilateral del antebrazo. También hay lesiones en cara, traumatismo craneoencefálico y trauma de pelvis. Hay un incidente que ocurre mucho en nuestro país y es cuando el paciente se encuentra en balnearios naturales, en ríos específicamente, y hacen clavados sin calcular la profundidad del sitio donde están cayendo. Esto va a ocasionar que la caída, como es de cabeza, va a generar un trauma craneoencefálico severo, un trauma cervical y una luxación y fractura de vértebras cervicales y en muchos casos la muerte del paciente. Por eso es muy importante que cuando nosotros como personal prehospitalario o personal de socorro, de rescate, trabajamos en este tipo de sitios, informarle muy bien a la gente dónde pueden hacer las actividades para evitar que esto ocurra, ya que esto es una lesión potencialmente mortal. Así concluimos la segunda parte de la clase y vamos a continuar con la tercera y última parte, acabando de revisar cada uno de los principios de la cinemática del trauma para la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias y los espero en la tercera parte de la clase.